Vamos a comenzar esta mañana con nuestra predicación y qué más. Ya, bueno, vamos a estar ahí. ¿Cuándo fue la primera vez que descubriste, o la vez que descubriste que los vegetales eran buenos y el helado era malo para ti? Dice uno, ¿qué? Esas son noticias nuevas para mí, yo no había descubierto eso. En algún momento, ¿no? Porque nuestros papás toda la vida nos dijeron, cómete los vegetales, cómete las verduras, cómete los frijoles, cómete. Y nosotros, no, yo lo que quiero son otro tipo de cosas. Y en algún momento nos dimos cuenta que lo que nosotros pensábamos que era bueno para nosotros, realmente resultó malo para nosotros. Lo que pensábamos que nos daba algo de placer resultó que nos estaba causando otro tipo de enfermedades, ¿no? Porque hay cosas que en algún momento uno piensa que son buenas, pero luego resulta que no son tan buenas para nosotros. ¿Les ha pasado eso o no? Ponerse el cinturón de seguridad, por ejemplo, hay gente que dice, odio ponerme el cinturón de seguridad, hasta que tienen un accidente y dicen, ya no odio ponerme el cinturón de seguridad. Algunos no salen de esa y nunca se lo vuelven a poner, jamás. ¿Verdad, hermano? ¿No? Que nos tiene alguna historia por ahí. Miren, hace muchos años, unos años antes de que mi papá falleciera, fue a ver al médico. Y el médico le dijo a mi papá, señor, tiene que dejar de comer tortillas de harina todos los días porque le están afectando su salud. ¿Qué creen que dijo mi papá? Que está loco el doctor, dijo, está loco ese viejo, dijo. ¿Cómo voy a dejar de comer tortillas de harina si es la cosa más rica que hay, suavecitas, calientes? Mi madre, todos los días, desde que yo me acuerdo, ella se levantaba en la mañana y hacía tortillas de harina para mi papá, bueno, y a nosotros ahí nos tocaba también, pero todos los días le daba tortillas de harina hechas a mano a mi papá. Y cuando el doctor le dijo al señor que deje de comer tortillas de harina, dijo él, está loco el viejo, ¿cómo voy a dejar de comer tortillas de harina? Y yo dije, sí, es cierto, está loco ese señor, ¿cómo vamos a dejar de comer tortillas de harina? No puede ser eso posible, tan deliciosas, tan calientitas, tan suavecitas. Y pasó un tiempo y mi papá empezó a deteriorar en su salud y fue a ver al doctor otra vez y recuerdo que cuando regresó a la casa dijo, ese doctor está más loco que el primero, dijo, ¿quiere que deje de echarle sal a la comida? Puro cartón voy a comer, dijo mi papá. ¿Cómo que le dejé de echar sal a la comida? No vas a ver a nada. Y entonces yo ya estaba un poquito más grande y pensé, pero es que a lo mejor el doctor tiene algo de razón. A lo mejor lo que mi papá piensa que es tan bueno, a lo mejor no es tan bueno para él. Las tortillas de harina, mucha sal en la comida. Mi papá era de aquellos que antes de probar la comida agarraban la sal, yo soy así también, y le pone sal. A mí uno no sabe ni cómo está, pero ya le puso sal, ¿verdad? Willy dijo que él es uno de esos. Y una de las últimas veces que mi papá fue al médico, el médico le dijo, señor, si usted no deja de fumar, se va a morir. Y mi papá se fumaba 2 cajetillas de cigarro al día. Era como los soldados, ¿han visto los soldados que tienen un rifle aquí y otro rifle en la otra esquina y van por todos lados? Mi papá tenía un cigarro aquí prendido, un cigarro allá prendido, un cigarro, y a donde quiera que iba, se fumaba un poco y un poco de acá y un poco de aquí. El doctor le dijo, si usted no deja de fumar, se va a morir. ¿Y saben lo que dijo mi papá? Lo mismo que dijo los otros doctores, dijo, ese doctor está más loco que una cabra, dijo, ¿cómo voy a dejar de fumar? Si me voy a morir por fumar, me voy a morir fumando. ¿Y qué creen que pasó? Se murió fumando. ¿Y sabe qué yo dije en aquel momento cuando nos avisaron que el doctor ya le había dicho a mi papá que le quedaban poco tiempo de vida si no dejaba de fumar? Yo dije, mi papá está mal. Él piensa que esto es bueno para él, pero es todo lo contrario, todo esto es por su bien. Las tortillas de harina que son tan ricas, la salecita en la comida que es tan rica, y para él, yo nunca he fumado, pero para él, y para los que han fumado tal vez dicen, ¿y el cigarro tan rico que es? No estoy diciendo que deban fumar, hermano, no estoy diciendo que los que fuman dicen, es una cosa muy, muy rica. ¿Cómo es algo tan bueno puede ser tan malo para mí? Y les cuento esto porque hay muchas ocasiones en nuestras vidas cuando pensamos que algo es bueno para nosotros cuando en realidad no lo es. ¿No es cierto? Y hay otras ocasiones cuando pensamos que nada bueno puede salir de una situación mala que nos está ocurriendo. ¿Les ha pasado eso también? Nada bueno puede salir de una mala situación, de algo malo que nos está ocurriendo. Y como hemos venido hablando del problema del dolor,
cuando las personas sufrimos, cuando tenemos dolor, cuando pasamos por momentos difíciles, una de las cosas que nos pasan constantemente es que olvidamos o fallamos en considerar la bondad de Dios. Como cantábamos hace un momento y decimos, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Pero cuando estamos en medio del dolor, cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio de la tristeza, muchas veces fallamos en considerar la grandeza de la bondad de Dios. ¿Será que realmente conocemos que Dios es bueno? Y la semana pasada cuando hicimos la pregunta, ¿será que Dios realmente es justo? Yo les dije, la respuesta inmediata es muy fácil decir, sí. ¿Será que Dios es bueno? Sí, claro que Dios es bueno, ¿no es cierto? Pero cuando estamos en medio de la prueba decimos, ¿será que Dios es bueno? ¿Cómo me pueden estar pasando cosas malas en mi vida y todavía poder decir que Dios es bueno? Y el libro de Job, que vamos a ver otra porción esta mañana, comenzamos la semana pasada y esta semana vamos a ver otra. El libro de Job explora estas preguntas. ¿Es Dios justo? ¿Sabe manejar el mundo con justicia? ¿Realmente puedo confiar que Dios tiene mis mejores intereses en sus manos? ¿Es realmente Dios bueno? ¿O únicamente los cristianos decimos que Dios es bueno sin realmente estar seguros que Dios es bueno? Entonces, lo que vamos a explorar esta mañana, lo que queremos aprender esta mañana, o el objetivo de la predicación de esta mañana, es considerar la grandeza de la bondad de Dios y cómo esta grandeza de su bondad opera en nuestras vidas. ¿Cómo la grandeza de la bondad de Dios opera en nuestras vidas? Y una pregunta que parece un conflicto y que queremos tratar de resolver en la vida de Job o con la vida de Job ¿es Dios todavía bueno conmigo cuando me están pasando cosas malas? Cuando estoy teniendo problemas en el trabajo, cuando tengo problemas en el hogar, cuando estamos sufriendo de la pérdida de un ser querido, cuando no entendemos por qué nos salen las cosas mal, cuando los amigos nos traicionan, cuando el trabajo no llega, cuando los hijos se rebelan, cuando el pastor no hace las cosas que yo le pido que haga. Bueno, lo que usted quiera. ¿Es Dios bueno cuando las cosas salen mal? Vamos a Job capítulo 2 y 3. La semana pasada dimos un panorama del libro de Job, en todo lo que el libro de Job abarca. Si ustedes se perdieron la predicación de la semana pasada, pues vayan ahí al YouTube. Ya saben, somos famosos en YouTube, tenemos 8 vistas cada semana. Si tú te agregas, vamos a tener 9 vistas y vamos a sentir como que estamos llegando a algún lado. Pero si quieres saber el panorama del libro de Job, ve a la predicación de la semana pasada ahí en YouTube y puedes escucharla para que sepas cómo el libro de Job enmarca esta idea de que si Dios realmente es un Dios que puede controlar el mundo, que puede manejar el mundo con justicia, si Dios realmente es bueno. Así es que vamos a ver 2 pasajes hoy en Job 2, capítulo 9 y 10, que es un pasaje muy conocido. Ustedes lo habrán de recordar porque es el momento cuando la segunda vez el ángel, el Satán, ¿verdad? El Satanás, le dice a Dios que le dé permiso de quitarle todas las cosas a Job y hasta su salud. Y entonces Job termina, dice, como una piltrafa humana, ¿verdad? Termina enfermo, con llagas, sus hijos murieron, se perdió todos sus bienes. Job capítulo 2. Y como dicen en inglés, the cherry on the top, ¿verdad? Para el colmo de los colmos, la esposa, que debiera estar al lado de Job para apoyarlo, cuando lo ve en su miseria, le dice, todavía mantienes tu integridad. Capítulo 2, versículo 9, le dice a Job, todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Miren, ¿cuántos de ustedes han estado en momentos tan difíciles cuando esperan que un amigo, un compañero de la iglesia, alguien venga y les dé un ánimo y en lugar de eso viene y les da una patada, ¿no? Y les dice, ¿sabes qué? Ya. Olvídate de esto de andar en la iglesia, olvídate de buscar eso, ya mejor ándate con tu tristeza y tu dolor y muérete por allá solo. Así le dijo Job a la esposa de Job a Job. Le dijo, no mantengas ya esa integridad que tú piensas que tienes, pero maldice a Dios y muérete. Y Job le responde, como toda mujer insensata o como cualquier otra persona que no conoce a Dios, tú has hablado.
Dice, ¿será que solamente vamos a recibir de Dios el bien y no el mal? Y la frase no está bien traducida al español, pero la idea es que Job está tratando de discernir algo, está reflexionando en algo del carácter de Dios y está pensando si es posible que a la misma vez que estamos recibiendo algo bueno de Dios, podamos también recibir algo malo de la vida y seguir confiando en Dios. Y luego en el capítulo 20 y en el versículo 20-23, si ustedes lo buscan ahí en sus Biblias, se van a dar cuenta que ahí Job como que pierde otra vez esa noción de lo que está pasando y ahora se pregunta a sí mismo y hasta se contradice de alguna manera y él habla de una forma muy fuerte de su vida. Dice que Job maldice el día en que nació, y en el versículo 20 y en el versículo 23 Job dice, ¿por qué se da la vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Perdón, ese es el 23. El 20 dice, ¿por qué se da la luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Y por qué estoy vivo? Dice Job. ¿Dónde está Dios y su bondad? Hubiera sido mejor para mí morir en lugar de estar aquí sufriendo. Y la verdad es esta, consideren esto porque a veces cuando leemos la Biblia decimos, hombre, la esposa de Job es de lo peor. Qué mujer más insensata, qué malvada. Pero si lo pensamos bien, es una respuesta lógica lo que ella dice. O sea, ella acaba de ver completamente todo lo que ha pasado con su vida y se da cuenta que su marido todavía está ahí tratando de mantener algo de fidelidad a Dios o de mantener. Y ella le dice, no, ya olvídate de eso. Ella responde como muchas personas hacen cuando se enfrentan en un momento de sufrimiento. ¿Qué es la respuesta de la gran mayoría de las personas cuando les sale mal algo en la vida? Se alejan de Dios. ¿Alguna vez tú te has alejado de Dios porque algo mal ha salido en tu vida? Ahora yo voy a ser el primero honesto en decir que yo sí. He habido momentos en mi vida cuando yo he estado tan dura la prueba que en lugar de correr hacia Dios, he corrido lejos de Dios. Y digo, pues si no me ayuda, si no responde las oraciones, ¿será que vale la pena seguir todavía cerca de Dios cuando no puedo solucionar este problema, cuando no puedo hacer que mi familia vaya por el camino correcto, cuando no puedo luchar ni con mis propias pasiones y mi propio pecado? Entonces, ¿para qué estoy siguiendo a Dios? Y entonces la esposa de Job es una persona muy práctica. Es una persona que mira la situación y dice, esto no está funcionando. Y el dolor que ella está experimentando junto con su esposo la hace volverse una mujer insensata y se aparta de Dios, así como nos pasa muchas veces a nosotros. Si todo esto que nos está pasando, si nos está pasando todo esto es porque realmente Dios no es tan bueno como yo pensaba. De hecho, notamos en otras partes en la Biblia, en otras partes en la narrativa bíblica, que cuestionar la bondad de Dios es una cosa muy, muy común. En el huerto del Edén, por ejemplo, la serpiente cuestiona la bondad de Dios. ¿Han notado eso? En Génesis capítulo 3, la serpiente dice, con que Dios dijo que no deben comer de todos los árboles que están aquí. Cuestiona la bondad de Dios. Y dice, la mujer dice, no todos, nada más uno. Nada más uno. Entonces a lo mejor Dios no es tan bueno como tú pensabas. Vemos que la primera línea de ataque del enemigo es en contra de la bondad de Dios, con que Dios les dijo que no comieran del árbol. En otras palabras, lo que Satanás le está diciendo a Adán y Eva, si Dios fuera realmente bueno, no les quitaría la oportunidad de comer de todos los árboles. Lo mismo ocurre con las tentaciones de Jesús. El viernes estuvimos aquí un grupo de personas orando y estudiamos el pasaje de las tentaciones de Jesús y nos damos cuenta que en ese momento cuando Jesús tiene hambre, Satanás le presenta una tentación y le dice, no estés con hambre, mijito, convierte las piedras en pan para que no tengas que estar sufriendo. Y le preguntamos a los hermanos, ¿dónde más ven ustedes esto? Y dijo uno de ellos, cuando Pedro le dice a Jesús, no vaya a ser que esta maldad te acontezca a ti. No digas que vas a ir a la cruz, mejor vamos a buscar otra salida. Y ese ataque constante de la bondad de Dios, ese ataque constante del enemigo y también de nuestras mentes, que si nosotros estamos pasando por pruebas, ¿será que realmente Dios es bueno con nosotros? ¿Será que Dios es bueno con nosotros?
Hay algo muy importante en estos cuestionamientos de la bondad de Dios. En ninguno de los casos que mencioné, y estoy seguro que en ningún otro caso en la Biblia, si ustedes se dan cuenta, el enemigo niega flagrantemente la bondad de Dios. Más bien, Satanás dice que Dios es bueno, pero no es completamente honesto. Sí, el diablo dice que Dios es bueno, pero implica que Dios no está siendo honesto con nosotros. Porque si Dios fuese honesto con nosotros, ¿para qué hacer un árbol y no dejarnos comer de ese? Porque si Dios fuera bueno y honesto con nosotros, ¿para qué mandarnos al desierto a ser tentados por el enemigo? Porque si Dios fuera realmente bueno con nosotros, ¿para qué enviarnos a la cruz? ¿Para qué dejarnos pasar por momentos difíciles? Lo que las circunstancias y el dolor y aún el enemigo hacen no es negar la bondad de Dios, es afirmar la bondad de Dios, pero implicar que Dios no está siendo honesto con nosotros, que Dios esconde algo. Porque si Dios es honesto y bueno, entonces puedo comer de todos los árboles. Y si Dios es honesto y bueno, entonces no es necesario que pase por este momento difícil. Y si Dios es honesto y bueno conmigo y no esconde nada, entonces va a darme todo lo que yo necesite siempre. Y lo que le está pasando a la mujer de Job y lo que pasa con la línea de ataque de Satanás y lo que pasa cuando por el calor de la prueba pensamos que si Dios fuera bueno no nos dejaría pasar por todo esto. Lo que estamos haciendo es que estamos redefiniendo lo que significa que Dios sea bueno. ¿Okay? Somos nosotros los que estamos poniendo ¿cómo se llama? El estándar de lo que debe ser la bondad de Dios. Eso le pasa mucho a la gente. Fíjense, cuando hablamos de la justicia de Dios, del amor y todo eso, nosotros enmarcamos estas ideas, estas características de Dios de la manera como nosotros lo consideramos. Hay gente, por ejemplo, que tiene una relación fuera del matrimonio y cuando se le confronta dice, ¿cómo puede ser pecado si esto es amor? ¿Cómo algo tan hermoso como este sentimiento que nosotros tenemos puede ser pecado? Si Dios es amor, esto también debe ser de Dios, ¿no? Lo que estamos haciendo es que nosotros estamos redefiniendo lo que es el amor de Dios. Y cuando hablamos de la bondad de Dios y cuando el enemigo implica que Dios no es honesto con nosotros, entonces nosotros comenzamos a redefinir lo que es la bondad de Dios. Muy pocas personas van a negar que Dios es bueno. Si yo les pregunto a todos ustedes, aún en medio de las situaciones difíciles, si creen que Dios es bueno, la gran mayoría de ustedes, si no es que todos, van a decir, por supuesto que Dios es bueno, porque nadie puede negar que Dios es bueno. Ni siquiera el diablo niega que Dios es bueno. La evidencia de que Dios es bueno es abrumadora, está en todas partes. Lo que el dolor provoca en nosotros es que muchas veces haya una idea distinta de la bondad de Dios. Dios es bueno, pero no es tan bueno como para darme lo que yo quiero. Dios es bueno, pero no es tan bueno como para protegerme de lo que está pasando. Dios es bueno, pero no es tan bueno porque me ha dejado pasar por esta situación tan difícil. Y la respuesta de Job a su esposa, por lo menos en este momento, más adelante ya vimos en el capítulo 3 que Job cambia un poquito de opinión, pero por lo menos ahora nos damos cuenta que la respuesta de Job a su esposa es muy interesante. Aunque la idea no está completamente expresada y articulada, Job está tratando de resolver el dilema que el dolor humano nos presenta y le dice a la esposa, de Dios debemos aprender a recibir lo bueno, pero también debemos aprender a recibir las cosas malas. O sea, como que Job está comenzando a abrirse a una posibilidad de que tal vez la idea que yo tengo de la bondad de Dios, no es únicamente que tengo 7,000 camellos y 3,000 cabras. Y que mis 7 hijas y mis 3 hijos, todos son felices y contentos. Y que mis graneros están rebosando de granos. Tal vez la bondad de Dios no incluye solamente estas cosas. Por eso dice Job, ¿será que debemos de recibir de Dios solamente lo bueno? ¿Será que Dios puede ser bueno cuando a mí me están pasando cosas malas? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué quiere decir entonces que Dios es bueno? Porque Job está tratando de expandir, de hacer crecer su comprensión de la bondad de Dios para incluir las calamidades que le están ocurriendo. Puede ser que Dios es bueno y confiable aún cuando me están pasando
cosas malas. Puede ser que Dios es bueno y confiable aun cuando me están ocurriendo cosas malas. Y para los que están leyendo el libro de C.S. Lewis, él dice que esto es una parte muy importante para lidiar con el problema del dolor, que la idea de la bondad nuestra idea de la bondad es distinta a la bondad de Dios. Y esto tal vez pareciera producir un poco de conflicto porque decimos, bueno, ¿y entonces qué podemos confiar? Si lo que es bueno para mí no es bueno para Dios, nunca voy a poder confiar a Dios. No, nuestra idea de la bondad sí tiene algo que ver con la bondad de Dios, pero la bondad de Dios es mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Por ejemplo, C.S. Lewis dice que es distinta, pero no como lo blanco y lo negro, sino de otra manera sería imposible conocer la bondad de Dios y obedecerle a menos que fuera por temor. Así es que nuestra idea de la bondad coincide en algunos puntos con la bondad de Dios. Sin embargo, la bondad de Dios también rebasa por completo nuestra comprensión. Más adelante, Job está tratando de luchar con esta idea y se pregunta, ¿por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se le da vida a los amargados? ¿Por qué si Dios es bueno, le pasan cosas malas a la gente? Y lo que nos ayuda a nosotros es comprender que Dios es bueno de maneras que son inexplicables para nosotros. Dios es bueno de maneras que son incomprensibles para nosotros. La semana pasada decíamos que cuando Dios le muestra a Job, le muestra la complejidad del mundo y le dice, Job, ¿eres capaz de ser justo con toda la creación? ¿Eres capaz de darle de comer a todos los animales? Porque a los amantes de los animales les parecería injusto que el león mate al venadito, porque el venadito, qué bonito. ¿Quién quiere matar a un venadito? El venadito es la figura del amor, y el león feroz viene y se lo come. Y dice uno, eso no es bueno, eso no es justo. Y dice Dios, eso es bueno y eso es justo. Soy yo quien alimenta a los leones. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estamos tratando de darnos cuenta que Dios en su bondad trasciende las cosas, rebasa por completo nuestra comprensión. Aunque entendemos algunas cosas de la bondad de Dios, hay otras cosas que son imposibles de comprender. Y Dios las maneja todas de una manera perfecta en nuestras vidas. Por eso en Romanos 8 el apóstol Pablo puede afirmar con certeza, todas las cosas operan para el bien de aquellos que aman a Dios. Fíjense que no dice, todas las cosas le salen bien a aquellos que aman a Dios. Tampoco dice, los que aman a Dios no tendrán dificultades o problemas. Lo que realmente dice es que todas las cosas, incluyendo las cosas buenas, incluyendo las cosas malas, incluyendo las cosas que no son ni buenas ni malas, todas estas cosas, dice, operan para el bien de aquellos que aman a Dios. La bondad de Dios es tan increíble que aún las cosas malas que nos ocurren pueden ser transformadas en un bien por su amor y su misericordia. Hágase una prueba en este momento. A lo mejor es posible, tal vez quizá no sea posible para algunos, pero tal vez para algunos de ustedes esta prueba es posible. ¿Recuerdan algún momento en su vida cuando pensaron que les estaba ocurriendo la peor cosa que les pudiera haber ocurrido? Y no podían ver que Dios estaba obrando en medio de ella. Y dije, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Y ya fui y le pedí a Dios y ya oraron los hermanos por mí. Y ya hice todo lo que tenía que hacer. Y un tiempo más tarde, unos meses más tarde, unos años más tarde, uno dice, qué bueno que pasó eso. Dios estaba en medio de esa situación. Hay un salmo que dice, qué bueno haber sido afligido por ti, Señor, porque de otra manera me hubiera destruido a mí mismo. Porque entonces la bondad de Dios abarca cosas que son imposibles para nosotros de comprender. Y hay otro aspecto más importante o muy importante de la bondad de Dios que me gustaría recalcar, y es que la bondad de Dios no se limita a darnos las cosas que nosotros necesitamos o a librarnos del dolor. La bondad de Dios es Dios mismo. Quiero que piensen en esto por un momento. Nuestra idea de la bondad de Dios es que Dios nos dé las cosas que necesitamos y nos libre del dolor. Y en parte Dios hace eso, ¿sí o no? Pero no siempre.
Pero la idea de la bondad de Dios se expande a algo mucho más grande. En teología, por ejemplo, a Dios se le conoce como el sumo bien, como la perfección completa. Cuando hablamos de la bondad, no únicamente estamos hablando de un atributo de Dios, estamos hablando de Dios mismo, porque Él es la bondad. Por eso es posible pasar por el valle de sombra de muerte, y aunque no es un lugar bueno, estamos rodeados de la bondad de Dios. Digan amén, por favor. Porque la bondad de Dios, es decir, Él mismo, como el sumo bien, está con nosotros aún cuando pasamos por el valle de la sombra de muerte. Por eso el Salmo 23 dice: cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El sumo bien, la bondad completa, está con nosotros en el valle de la sombra de muerte. Y digo: Señor, yo siento que las aguas me están ahogando. Y el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. Señor, yo siento que me faltan las fuerzas. Y el Señor dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Señor, hasta mis enemigos, mis amigos más íntimos me han abandonado, y mis enemigos me rodean por todos lados, y me siento solo y triste, rechazado. Y el Señor dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo puedo saber, Señor, que eres bueno cuando me va tan mal? Acércate a mí, dice el Señor, para que pruebes la bondad de Dios. Acércate a mí para que pruebes la bondad de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios es bueno para nosotros? ¿Cómo sabemos que Él es bueno? Para conocer que Dios es bueno, debemos conocer a aquel que es el sumo bien. Debemos acercarnos a Dios, que es la bondad. Miren, esta es la buena noticia que el Evangelio proclama una y otra vez: que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha abierto la puerta a la bondad de Dios. Nosotros habíamos sido separados o quedado separados por completo de la bondad de Dios, incapaces de alcanzar esta bondad, de conocer lo bueno. Nuestro mundo y nuestras vidas, nuestras familias, nuestras sociedades, nuestras iglesias han sufrido no solo de la decadencia del pecado, sino de nuestra propia voluntad corrompida. Luchamos contra el dolor y nos cuestionamos si acaso Dios tiene cuidado de nosotros, si acaso Dios es bueno con nosotros. Pero levantamos la mirada para ver al hombre en la cruz. Vemos su agonía y vemos su sufrimiento por el pecado de la humanidad, y escuchamos sus palabras diciendo: todo el que esté cansado y cargado, venga a mí y yo le daré descanso. Como el hombre en la cruz, azotado y despreciado y moribundo, puede buscar a una sociedad, llamar a una persona y decirle: ven a mí si estás trabajado y cargado, que yo te daré descanso, porque Él es la fuente eterna de la bondad. Dios es bueno, y es bueno recordarnos a nosotros mismos de esta bondad y de esta verdad. Cuando llegue el momento de la prueba, no corras de Él, corre hacia Él. Acércate a aquel que es la bondad y comprueba que Dios es bueno con los que le buscan. Dios es bueno con los que le buscan. En otro clásico de C.S. Lewis, que tal vez ustedes conocen más que El problema del dolor, en las Crónicas de Narnia, hay un pasaje muy hermoso. ¿Han leído el libro? ¿Han visto la película por ahí? Hay un pasaje muy, muy interesante, de los más interesantes, y con esto termino. Cuando la pequeña Lucy va a conocer finalmente a Aslan, el león. Aslan es una figura de Cristo, ¿no es cierto? Y es un león poderoso y fuerte. Y Lucy está con el señor Castor y la señora Castor, y les dice: uy, me siento un poco nerviosa de conocer al león. ¿Será que es seguro?, pregunta la niña. ¿Será que es seguro estar cerca del león? Porque se ve muy poderoso y muy feroz. Y el señor Castor le responde y le dice: ¿seguro? ¿Quién dijo algo de la seguridad? Ese león no es seguro, pero es bueno. Es muy bueno.
Sí, en los vaivenes de la vida, en las dificultades y en las pruebas, podemos decir que las cosas son peligrosas, que el camino no es seguro, pero Dios es bueno. Nos ponemos de pie para orar esta mañana.